Jesús, porque tú moriste por nosotros, porque tú nos amaste hasta el final, porque no te rendiste, porque a pesar de que ya tu cuerpo físico no tenía fuerzas para continuar, el saber que ibas a ver el fruto de la aflicción de tu alma y el agradar al Padre hasta las últimas consecuencias fue suficiente motivación para llegar hasta el último suspiro en esa cruz, donde encomendaste tu alma, Señor, donde pudiste padecer, Señor, en carne propia ese sentimiento de soledad, de angustia, de enfermedad y de opresión en todos los sentidos, Jesús, para hoy día reconfortarnos, consolarnos, llenarnos, Señor, de lo mejor del cielo y hacernos testigos experimentales y vivenciales cada día y cada segundo de la gracia de tu Evangelio, Señor. Padre, que hoy tú puedas abrir los oídos de tu pueblo, que tú le puedas dar oídos de sabio, para que tu palabra, Señor, como esa semilla dé fruto al 100 por 1 cuando sea sembrada, cuando sea llevada a los oídos, pero confiando de que tu Espíritu Santo la llevará con convicción a sus corazones para que produzca un cambio al 30, al 60 y al 100 por 1 en sus corazones, para que tengan almas cautivadas y enamoradas de ti, Señor, para que tengan mentes, Señor, concentradas en ti, Señor, y para que al fin de cuentas todo su ser, alma, cuerpo y espíritu te sirvan apasionadamente hasta que se reúnan contigo. Padre, ayúdame a tener lengua de sabio, Señor, para servir a la mesa lo que tú has preparado para tu iglesia el día de hoy, para que todo sea de edificación, para que sean palabras sazonadas, Señor, para que ellos puedan escuchar tu voz, Señor. Gracias, Jesús. Amén. En esta serie que estamos mirando, que Dios me había inquietado en las últimas semanas, hemos estado mirando 4 cosas, 4 condiciones que Dios nos las ha enseñado de una forma alegórica a través de las Santas Escrituras por medio de la nación de Israel. Hemos estado mirando 4 enemigos de nuestro ser. Hemos visto la superficialidad, hemos visto la doblez de corazón, hemos visto la indiferencia también, y hoy vamos a mirar la 4ª, que es esa frialdad o tibieza espiritual. Y hemos estado observando que los enemigos de Israel fueron estas 7 naciones cananeas. Vamos a Deuteronomio 7, versículo 1, en la que los recibieron ellos advertencia de parte de Dios, donde Dios les dijo lo que tenían que hacer, les dio instrucciones claras y precisas, les dijo que iba a estar con ellos, les dijo que cuando llegara el momento ellos iban a tener que luchar hasta exterminar por completo, hasta acabar por completo, no solo con el control de estas sociedades sobre la tierra prometida, sino que tenían que expulsarlos de la tierra o, en su efecto, eliminarlos. Cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar, Deuteronomio 7, versículo 1, y que vas a poseer, no solo es que vas a entrar, sino que la vas a poseer. Él te abrirá camino quitando de tu paso a muchas naciones. Aquí queda claramente establecido el respaldo de Dios para con la nación de Israel. Y le nombra cuáles son estas 7 naciones cananeas: los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Esas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú, porque precisamente por muchos años habían tenido el control de esta tierra. Igualmente, como hemos estado mirando, estas 7 naciones habían tenido el control. Estos enemigos de nuestras almas, de nuestros corazones, habían tenido la posesión y el control de muchas áreas de nuestra vida por mucho tiempo. Pero ahora en este cambio que Dios nos ha sacado de la tiniebla a la luz, hemos pasado por un tiempo desértico, donde hemos conocido a Dios cara a cara, donde se nos ha explicado su pacto, y ahora nuestras almas ya no son como la tierra de Egipto,
ya no son desérticas tampoco, sino que empiezan a dar un fruto de justicia que le agrada al Padre. Y como dijo Jesús, el Padre quiere que vosotros deis muchos frutos porque eso le trae gloria y honra a Él. Pero resulta que hay enemigos que todavía combaten en nuestras almas y en nuestras mentes, y dentro de esos enemigos están estos cuatro tipos de enemigos que el Señor pues me ha inquietado y nos ha dado estos mensajes. Y dice, continúa diciendo el Señor en Deuteronomio: cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. Aquí está la orden clara y radical. Dios nos hace consciente de estos enemigos. Usted y yo ahora tenemos conciencia de estos enemigos. Y la orden que tenemos es radical. Tenemos que traer destrucción por completo sobre estos enemigos. No hagas tratado con ellas. No busquemos la convivencia. No busquemos, entre comillas, sentirnos en un falso sentimiento de seguridad espiritual, porque sentimos que en algún momento tenemos el control de ellos y aparentemente podemos entonces permitirles que convivan con nosotros. No te unas en matrimonio con su gente, no hagamos lazos, no hagamos compromisos de ningún tipo. No permita que tus hijas y tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Y eso es exactamente lo que pasa: la indiferencia, el doblez de corazón, la superficialidad, la frialdad o la tibieza espiritual. Estos cuatro enemigos, cuando nosotros no los destruimos por completo, sino que nos conformamos con tener el control sobre ellos solamente y sentirnos, acomodarnos, mejor dicho, en una falsa sensación de seguridad porque tenemos el control de ellas, es que con el tiempo se van a ir colando y se van a ir convirtiendo cosas alrededor de nuestra vida que van a buscar competir con la devoción que le tenemos al Señor. Y ese es el peligro del por qué nosotros tenemos que ser radical con estas cuatro cosas. Tenemos que ser radical contra la indiferencia, tenemos que ser radical contra la doblez de corazón, tenemos que ser radicales con la superficialidad y radicales con la frialdad o la tibieza. Porque si nosotros no somos radicales, es cuestión de tiempo de que la devoción que le tenemos al Señor empiece a ser suave y empiece a dividirse o a fraccionarse. Y eso va a traer serios problemas en nuestra vida, porque eso fue exactamente lo que le ocurrió a la nación de Israel por no destruir por completo los enemigos que el Señor les dijo que tenían que destruir. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Ya usted entiende que el Señor no acabó con la nación de Israel. Es decir, esta destrucción que menciona esta versión, en la que usted está leyendo, no está hablando de literalmente una destrucción, como en el ejemplo de Sodoma y Gomorra, que fue una sociedad, que fue una nación destruida por Dios. Ahí sí se cumplió de forma literal este término, porque usted sabe que la nación de Israel todavía continúa hoy día. Entonces Dios no destruyó a la nación de Israel. Lo que quiere decir esto entonces es que iba a venir un trato fuerte. Ya no iban a ser poderosos, ya no iban a contar con la gracia del Señor, porque el Señor iba a estar enojado. Y esto básicamente es lo que ocurre, porque la nación de Israel se rebeló por no destruir por completo a los enemigos, los hijos de esta generación y los hijos y las siguientes generaciones, y exactamente como Dios lo dijo aquí, se casaron con estas personas y desviaron su corazón en la devoción, y como nación, como sociedad, pasaron trabajo por culpa de ellos mismos, no como hoy día hacen los evangélicos que le echan la culpa a todo al diablo. Pero entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros no obedecemos a la orden directa que Dios nos da? Vamos a provocar al enojo del Señor. Lo vamos a provocar. Continúa diciendo, lo que tienes que hacer, y vuelvo a hacer énfasis en esto, es destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa Acera y quemar sus ídolos. O sea, los vas a destruir a ellos y vas a erradicar de la tierra prometida cualquier tipo de culto, simbolismo, actividad relacionada al paganismo de estas naciones.
Es exactamente lo que Dios quiere con nosotros, no simplemente que tengamos a estos enemigos de nuestra alma en control, que lo destruyamos, sino que abandonemos cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de motivación, cualquier tipo de pensamiento, cualquier tipo de palabra que nos haya asociado o que ellos hayan logrado, estos enemigos, infiltrar en nuestro pensamiento, en nuestra alma, en nuestro corazón. Aquí es donde yo veo que Dios es radical. A algunos no les gusta mucho mirar a Dios de una forma radical, pero hay momentos donde Dios es radical, y este es uno de ellos. Porque definitivamente que la orden dada a Dios, a su pueblo, fue radical. Los destruyes por completo y todas sus actividades, culto, simbolismo, etcétera, lo destruyes también. Que no quede ni un simbolito, nada. Versículo 16, de ahí mismo de Deuteronomio 7, dice: destruye a todas las naciones que el Señor tu Dios entrega en tus manos. No le tengas compasión, ni rindas culto a sus dioses. ¿Por qué? Porque caerás en su trampa. Esa es la razón de por qué Dios exige, porque es una exigencia, es un mandato. Ser radical con los enemigos de nuestra fe, con los enemigos espirituales de nuestras almas, porque recordemos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de las regiones celestes. No podemos tener ningún tipo de armisticio de paz, de convivencia, no. ¿Por qué? Porque es cuestión de tiempo de que caigamos en la trampa. Lo dice aquí clarito en esta versión que estoy leyendo la NTV. No le tengas compasión ni rindas culto a sus dioses, porque caerás en su trampa. Lamentablemente, lo vemos a lo largo de la historia, que exactamente lo que Dios dijo aquí que no tenían que hacer, porque les iba a pasar esto, exactamente así pasó. La generación de hijos de esta generación que conquistó la tierra cayó en la trampa, tal cual. En Venezuela decimos que guerra avisada no mata soldados, y si lo mata es por descuidado. Entonces, hoy le pasa eso a los creyentes. No toman en consideración este tipo de mensajes, lo toman a la ligera, porque se sienten bien en un falso sentimiento de seguridad espiritual, porque tienen lapsos de mayor espiritualidad en su vida, porque son lapsos donde están orando más, porque están buscando más de Dios, porque están profundizando más en las Escrituras, porque están esforzándose para vivir más plenamente el Evangelio. Entonces sienten que tienen el dominio de estos enemigos, pero no los destruyen por completo. Y como somos seres un poco fluctuantes, y eso nos lleva un poco a la inestabilidad, entonces también tenemos periodos donde tenemos bajones espirituales, y estos enemigos, ahí es donde dicen, aquí es donde vamos a aprovechar nosotros. ¿Por no qué? Por no destruirlos por completo. Vamos ahora al otro pasaje que hemos estado mirando bastante, que es el de Jueces 1. Jueces 1, repito, versículo 1 al 36. Leo la NTV. Jueces 1, del 1 al 36. ¿Qué ocurre? Dios le habla a ellos de este momento. Ya ellos saben lo que tienen que hacer. La semana pasada vimos la razón de por qué Dios le da la orden a las tribus, porque Josué muere. Imagínense, no le alcanzó la vida para conquistar todo el territorio. Si el primero era un territorio grande, el segundo era bastante la lucha que tenían que hacer, porque eran 7 naciones que vivían en esa 7 sociedades. Eso nos habla que el territorio era bastante extenso y que esta gente de verdad dio guerra, porque no se le hizo fácil. Recuerden que Josué agarró el liderazgo del pueblo, era mucho más joven que Moisés, por lo tanto tenía mucho más tiempo para ocuparse de esto, porque este era el propósito de su vida. Pero resulta que se murió, no le alcanzó la juventud, no le alcanzó el tiempo que tenía para lograr conquistar, seguir liderando la conquista de la tierra prometida. Ya por ahí usted se puede imaginar la lucha y la guerra que usted y yo vamos a tener para conquistar todo el territorio, para tener el control, dominio sobre estos enemigos de nuestra alma, que están allí siempre como león rugiente buscando a quien devorar. Que el hecho de que usted tenga el león domado o controlado con una cadenita no deja de ser león, no deja de tener instinto. Así son estos enemigos de nuestras almas. El hecho de que ellos se vean que están aparentemente subyugados por ti
no dejan de respirar odio y esperar el momento adecuado para brincar sobre ti otra vez. ¿Cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? El Señor contestó a Judá, porque yo le he dado la victoria sobre la tierra. Si usted no escuchó el mensaje de la semana pasada, pues entra a nuestro canal de YouTube y ahí lo va a encontrar y va a poder entender por qué Dios le respondió a estos judíos que estaban preguntándole quién debía ser, quién debía liderar, quién debería dar el primer golpe sobre la mesa. ¿Por qué Dios dice que tenía que ser Judá? Lea. Vaya y vuelve a escuchar el mensaje. Si ya lo escuchó, va a ser de mucha edificación para usted y así refresca un poco. Entonces los hombres de Judá le dijeron a sus parientes de la tribu de Simeón: vengan con nosotros a luchar contra los cananeos que viven en el territorio que se nos asignó. Después nosotros los ayudaremos a ustedes a conquistar su territorio. Así que los hombres de Simeón fueron con los de Judá, y cuando los hombres de Judá atacaron, el Señor les dio la victoria sobre los cananeos y los fereceos, y mataron a 10.000 guerreros enemigos en la ciudad de Besek. Mientras estaban en Besek, se toparon con el rey Adonibesek y lucharon contra él, y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adonibesek escapó, pero los israelitas pronto lo capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Adonibesek dijo: una vez yo tuve 70 reyes sin los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, comiendo migaja debajo de mi mesa. Ahora Dios me devolvió lo que le hice. Se cumple lo que la palabra dice: todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Aquí él mismo lo está reconociendo. Yo se lo hice, ahora a mí me lo hicieron. Y se lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Dios no le dijo a ellos que tomaran a esta gente como reos de guerra, como prisioneros de guerra. Ellos tenían que haber eliminado a este hombre de una vez, porque esa fue la orden que Dios les dio. Dios no le dijo a ellos que se llevaran a ninguno de los reyes de estas sociedades a Jerusalén como presos de guerra, indistintamente de que le hayan quitado los pies, las manos, lo hayan dejado solamente con el tronco y la cabeza. Esa no fue la orden que Dios le dio. Pero es precisamente esa sensación que nosotros los creyentes podemos sentir cuando estamos en un momento de bonanza espiritual, en la que nos sentimos fortalecidos y tenemos esos niveles de estabilidad en la que tú te sientes Superman y tú dices: no, yo aquí ya, y te sientes cómodo en esa sensación de seguridad. Y ocurre esto que ocurre acá. Y los hombres de Judá atacaron a Jerusalén y la tomaron. Mataron a todos sus habitantes y prendieron fuego a la ciudad. Aquí parcialmente obedecieron a Dios, porque aquí sí empezaron, vamos a decirlo así, empezaron bien, porque dijeron: vamos a eliminar a toda esta gente y acabemos con todo esto. Luego descendieron para combatir contra los cananeos que vivían en la zona montañosa, en el Negev y en las colinas occidentales. Judá marchó contra los cananeos en Hebrón, antiguamente llamada Kiriat Arba, y derrotó a las fuerzas de Sesaí, Ahimán y Talmai. De allí salieron a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir, antiguamente llamada Kiriat Sefer. Caleb dijo: daré a mi hija Axa en matrimonio al que ataque y tome Kiriat Sefer. Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb, fue quien conquistó la ciudad. Así que Axa pasó a ser esposa de Otoniel. Cuando Axa se casó con Otoniel, ella insistió en que él le pidiera un campo a Caleb, su padre. Y mientras ella se bajaba de su burro, Caleb le preguntó: ¿qué te pasa? Ella contestó: concédeme otro obsequio. Ya me regalaste tierras en el Negev, ahora te ruego que también me des manantiales. Entonces Caleb le entregó tanto los manantiales de la parte alta como los de la parte baja. Cuando los miembros de la tribu de Judá salieron de Jericó, la ciudad de las palmeras, los ceneos, que eran descendientes del suegro de Moisés, los acompañaron. Esto es interesante porque fíjense que en la medida en la que ellos iban conquistando y fueron repartiendo tierras, en este caso Caleb pues motivó a la gente a decir: bueno, el que conquiste a esta gente se lleva a mi hija de esposa. Pues, buena motivación para los solteros. Hubo uno que dijo: este es el momento de la ciervita, ya yo le tenía el ojo montado, y el hombre se destacó, se ganó su premio, pero necesitaban fuentes, manantiales. Esto es
Esto es interesante porque en la medida entonces, espiritualmente hablando, cómo podemos aplicar esto hoy día, después de tantos siglos. ¿Dónde está esa enseñanza? ¿Dónde está esa rema que nosotros podemos aplicar a nosotros? Bueno, mi Señor dijo que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Pero precisamente en la medida en la que nosotros vamos erradicando y eliminando a estos enemigos de nuestras almas que se levantan en nuestra contra, va a fluir más ese río. Vamos a tener una fuente rica de ese río que va a fluir en nosotros. Quizás es por eso que en muchos cristianos ese río de agua viva que tiene que fluir para vida eterna es un simple chorrito de agua, como cuando se te va el agua en la casa y está empezando a llegar el agua y no viene con mucha fuerza, sino viene progresivamente, y usted abre la llave de la cocina, usted abre la llave del baño y usted ve que, bueno, ya está llegando, pero está saliendo un chorrito pequeño. Dios no quiere un chorrito pequeño en nuestras almas. Dios quiere que toda la riqueza de esa virtud celestial brote para vida eterna en nosotros, primeramente, que nosotros podamos disfrutar de esa agua. Pues en la medida en la que nosotros vayamos expulsando a estos enemigos completamente, ese río va a ser caudeloso, ese río va a ser más grande y vamos a tener fuentes espirituales a nuestra disposición. Cuando vas a orar, sientes que esa fuente de vida brota dentro de ti. Cuando te vas a las Santas Escrituras, sientes que literalmente es una fuente tan grande de agua que te lanzas dentro de ella y te sumerge y te refresca realmente. Cristianos que van hacia las Escrituras y en vez de ser saciados se sienten con más sed, que cuando van a orar igual les pasa lo mismo, porque no tienen esa fuente de manantial conquistado que está fluyendo. Fíjense que el agua le fluyó fue cuando ya tenían el territorio conquistado en este punto, y tenían manantiales en el norte y manantiales en el sur. Antes no la tenían. Los acompañaron al desierto de Judá y se establecieron entre la gente del lugar, cerca de la ciudad de Arad, en el Negev. Luego Judá se unió con Simeón para luchar contra los cananeos que vivían en Sefat y destruyeron la ciudad por completo. Fíjense que los de Judá fueron los que básicamente, los que comenzaron con el ataque y fueron los que mejor fueron obedientes a la orden de Dios. Porque básicamente hasta ahorita, donde hemos visto que atacó Judá, sí cumplieron con la orden que Dios les había dado. Por eso la ciudad fue llamada Horma. Además, Judá tomó las ciudades de Gaza, Ascalón y Cron junto con los territorios vecinos. El Señor estaba con los de Judá y ellos tomaron posesión de la zona montañosa. Pero no lograron expulsar a los habitantes de las llanuras, quienes tenían carros de guerra hechos de hierro. Aquí había un desafío, porque parte de estos ciudadanos tenían desarrollo militar que ellos no tenían. Para la época un carro de guerra era algo bastante avanzado y les costó conquistar las llanuras. No lo lograron hacer. Ahí es donde nosotros por un momento nos sentimos que estos enemigos no van a salir con facilidad. Estos enemigos no se van a ir tan fácil y necesitamos entonces ir al altar, pedir la estrategia, ser más fortalecidos en nuestro hombre interior para luchar en esos territorios que tú has identificado, que a lo mejor tienes años y que todavía te ha costado siquiera controlar. Caleb recibió la ciudad de Hebrón tal como Moisés le había prometido y expulsó a todos sus habitantes que eran descendientes de los 3 hijos de Anac. Sin embargo, la tribu de Benjamín no logró expulsar a los jebuseos, quienes vivían en Jerusalén. Por eso hasta el día de hoy los jebuseos viven en Jerusalén junto con el pueblo de Benjamín. Los descendientes de José atacaron la ciudad de Betel y el Señor estuvo con ellos. Los de la tribu de Benjamín se conformaron con cohabitar y convivir con esta gente, y eso es precisamente lo que Dios nos quiere, que convivamos con ellos. Que es lamentable que hasta el día de hoy, lo dice la Escritura, que ahora entre los benjaminitas hay cananeos aún. Muéstranos cómo entrar en la ciudad y tendremos compasión de ti. Entonces él les mostró una vía de acceso y ellos mataron a todos en la ciudad. Esto es lo que acabo de decir hace poco. Hay momentos en los que tú vas a sentir que te estás frustrando, que sientes que hay áreas en tu vida en particular que has querido ya, a pesar de tanto tiempo, tener un control por lo menos sobre eso,
mayor y no lo logras y necesitas la estrategia y necesitas que te digan por qué hacer, por dónde meterte, y ahí es donde vas a tener una dependencia mayor al Espíritu Santo, porque eso es lo que hace. En la medida que nosotros combatimos a estos enemigos, vamos a ir desarrollando un nivel mayor de dependencia a nuestro Señor, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de cierto modo nos cuesta combatir a estos enemigos, para que de esa forma nos recordemos a nosotros que no es por nuestra fuerza que lo vamos a lograr, que no es por nuestra habilidad, que no es que porque yo oro mucho, que no es porque es que yo soy un buzo profesional de la palabra y me sumerjo en las profundidades y vengo y me muevo como un pez en el agua. No es por tu habilidad, no es con nuestra habilidad. Tenemos que luchar porque nos toca luchar, pero no podemos confiar en nuestra habilidad. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en este punto. Entonces él les mostró una vida de exceso y ellos mataron a todos en la ciudad, menos a ese hombre y a su familia. Más tarde el hombre se trasladó a la tierra de los hititas, donde estableció una ciudad a la que llamó Luz. Este nombre lo conserva hasta el día de hoy. La tribu de Manasés no logró expulsar a la gente que vivía en Bet-San, Taanac, Dor, Ibleán, Megiddo y en todos los asentamientos vecinos, porque los cananeos estaban decididos a quedarse en esa región. Los cananeos, estos enemigos que hemos venido hablando, están decididos a quedarse, a influenciar tu mente, a influenciar tu alma, a influenciar tu corazón. Así que si ellos están decididos y están determinados a quedarse, te tengo una noticia. Tu determinación para expulsarlo tiene que ser mayor a la de ellos, que tienen en quedarse. No puede ser inferior, no puede ser igual, tiene que ser superior. Tiene que ser superior. Con el tiempo, cuando los israelitas se fortalecieron, obligaron a los cananeos a trabajar como esclavos, pero nunca los expulsaron de la tierra por completo. La tribu de Efraín no logró expulsar a los cananeos que vivían en Geser, así que los cananeos siguieron viviendo allí, en medio de los de Efraín. La tribu de Zabulón no logró expulsar, fíjense, ahora un denominador común con estas tribus que también les tocó batallar y básicamente tuvieron el mismo resultado. Y de nada, así que los cananeos siguieron viviendo en medio de los de Zabulón. Pero los cananeos fueron obligados a trabajar como esclavos para ellos. La tribu de Aser no logró expulsar a los habitantes, y así básicamente hasta el final vemos que se repite prácticamente el mismo cuadro, desde un extremo hasta el otro de la tierra. Fíjense cómo comienza el relato de una forma bastante heroica y luego va cambiando a medida que vamos descendiendo hasta el final del capítulo, y donde vemos lo que precisamente Dios no quería, porque aunque les costaba luchar contra ellos, aunque algunos tenían ventaja táctica militar, aunque otros tenían una determinación férrea mayor que la de los israelitas, la motivación de los israelitas era: Señor, ayúdanos a obedecer tu mandato de destruir por completo a los enemigos de nosotros. Pero ellos no tuvieron esa determinación. Ellos se conformaron con convivir con esta gente. Otros se resignaron a quizás nunca vamos a lograr vencer a estos enemigos, y eso es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Dios no quiere que tú te resignes a decir: no, pero es que yo tengo tantos años bregando, luchando con esto que he identificado en mi vida y pareciera que no voy a tener la victoria y que estoy pues obligado a tener que soportar esto en particular en mi vida, en mi carácter, en mi corazón, en mi mente. Dios no quiere esa actitud de nosotros, porque esa como que fue la actitud que tuvieron estas otras tribus, que se conformaron cuando empezaron a luchar y vieron que no los podían ni siquiera doblegar. Bueno, vamos a convivir por la buena, pues, un armisticio de paz. Eso no es lo que Dios quiere en nosotros. Dios no quería eso, porque esto nos va a traer problemas con el tiempo. Así como les trajo problemas a los israelitas, nosotros no somos la excepción. Nosotros vamos a tener también problemas. Vamos a tener problemas. Ahora quiero que vayamos a mirar más propiamente este cananeo que
bastante común, porque se escucha bastante, es bastante conocido. Y vamos a Apocalipsis 3, versículo 14. Vamos a mirar el relato, es básicamente un relato bastante popular. Y luego lo vamos a ir deshilachando por parte. Vamos a ir mirando ciertas cosas acá. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Leo la versión NTV, Apocalipsis 3:14. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Este es un pasaje bastante conocido. Yo diría que este es el pasaje más popular y más conocido del mensaje a las 7 iglesias. Pero yo quiero decir varias cosas acá, y aquí es donde vamos a empezar a deshilachar mejor, un poquito más a profundidad, este pasaje. Número 1, que en cada uno de los mensajes a las famosas 7 iglesias de Apocalipsis, Dios hace referencias a características de la ciudad a la cual Dios le está mandando el mensaje. Esto es interesante, porque esa es la razón del por qué, por ejemplo, Dios habla acá de que están desnudos, de que compren colirio y muchas otras cosas. Y voy a hacer una mención, voy a leer un poquito de cómo era la iglesia de la Odisea. Y tan solo con lo que yo voy a leer ahorita, ya usted va a ir quizás entendiendo un poco la razón, pero ahorita lo vamos a ir deshilachando y entender por qué Dios le manda este mensaje a la iglesia de la Odisea, de la forma en la que se lo manda, que ese es el detalle, la forma en la que se lo manda. La ciudad de la Odisea fue una ciudad próspera debido a su ubicación entre dos importantes rutas comerciales de la época de la Asia Menor. Era también un centro financiero bancario de la época. Es decir, era una ciudad rica. Era tan rica que en el 60 a.C. sufrió un terremoto fuerte y la ciudad, los habitantes, no tuvieron necesidad de pedirle ayuda económica al Imperio Romano para reconstruirla. Ellos solos, con sus propios medios financieros, económicos, lograron la reconstrucción total de la ciudad. Saca usted conclusiones de cómo era la ciudad en aquella época. Era una ciudad entonces en la que era, en lo natural, hubiese sido muy conveniente vivir en la ciudad de la Odisea. La ciudad de la Odisea se llama así porque su fundador, el emperador Antíoco, la llamó así en honor de su esposa, que se llamaba Laodice. Otra característica de esta ciudad perdón, es que tenía empresas de manufactura de ropa. Era una ciudad industrial también. Y esta ropa la confeccionaban con lana negra de la región, que era una de las más finas de la época. Tanto así que básicamente la élite de Roma se vestía con esta ropa, con este tipo de tela de lana negra. Esta ciudad de la Odisea también contaba con una de las escuelas más avanzadas de medicina de la época.
era tan avanzada que estaban produciendo un tipo de ungüento con propiedades para curar enfermedades de los ojos y de los oídos, y un colirio para la vista. Así que esto que estoy diciendo nos dice que era una ciudad avanzada, próspera, que tenía desarrollo industrial, que tenía desarrollo en la medicina. Muy interesante estos datos que les estoy compartiendo. En esta ciudad vivían 7.000 judíos que se les había dado el derecho de vivir con todas sus costumbres sin que tuvieran persecución religiosa de ningún tipo. Así que estos judíos pues estaban bien. Para que usted entienda, la ciudad de la Odisea era la mejor ciudad de Asia Menor en comparación con Filadelfia, en comparación con las demás ciudades de la época. Por lo tanto, había gente rica, había gente que tenía mansiones, que inclusive se han descubierto arqueológicamente muchas de ellas hoy día y se impresionan de lo bellas que eran, ¿no? Había un gran estadio, había hipódromo, había teatros, habían baños termales y se hacían famosas ferias de mercadería. O sea, la ciudad realmente era una cosmopolita de hoy día bastante desarrollada. Cualquier ciudad de hoy día usted la puede comparar y te puede decir, la Odisea es un buen lugar para vivir, porque tiene todas las ventajas naturales que una familia o una persona puede necesitar. Pero tenía una particularidad. Esta ciudad no tenía pozos de agua propia y por lo tanto se vieron en la necesidad de construir acueductos para traer agua de ciudades vecinas. De una ciudad, por acueductos, traían agua fría para beber y de otra ciudad traían el agua caliente porque tenían fuentes termales para bañarse y para lavar la ropa. ¿Qué ocurría? Que muchas veces ambas acueductos, ahí sí no les sé decir el porqué, pero muchas veces se le mezclaba el agua fría con el agua caliente a los ciudadanos y muchas veces se veían en la necesidad de beber agua tibia para calmar la sed, porque tenían este problema y hasta que no lo solucionaran, pues no iban a volver a tener la separación de agua. Entonces, si el problema duraba una semana, usted no iba a durar una semana sin beber agua, usted tenía que beber agua. Pero lamentándolo mucho, usted iba a tener que beber agua tibia. Fíjese que todo lo que yo acabo de decir tiene mucha relación ahora con la forma en la que Dios le manda el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y ahora es que vamos a entrar en detalle en cada uno de estos puntos que yo lo acabo de describir, pero que le permite a usted entender y comprender mejor cómo era la ciudad, cómo era la iglesia entonces era afectada por la ciudad donde se encontraba. Y esto ocurre con todos los mensajes que Dios le manda a cada una de las iglesias de Apocalipsis. Dios usa el mismo contexto de la ciudad para hablarle a la iglesia de esa ciudad. Y la iglesia de la Odisea no escapa de esto. La iglesia de la Odisea lastimosamente fue la única que no recibió un piropo de Jesús, sino todo fue bastante duro. Las demás sí tuvieron críticas, pero por lo menos Jesús resaltaba algo positivo, pero de la iglesia de la Odisea no resalta nada positivo. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Y comienza: yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Aquí hace esa alusión a los acueductos de la ciudad cuando se mezclaban las aguas, cuando se mezclaban y la gente tenía que beber agua tibia por necesidad. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Así como tú deseas, cuando tienes sed, que se solucione rápido el problema de tu ciudad para tú beber agua fría. Él dice ahora: yo también deseo, así como tú deseas esa agua que se solucione, yo deseo que se solucione esta situación dentro de ustedes como iglesia, porque a mí no me gusta. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. La misma sensación que ustedes tienen en la ciudad cuando se les tienen el problema que se le mezclan las aguas,
y quieren vomitar el agua, pero no lo hacen porque si no se van a morir de sed. Lo mismo siento yo con la indiferencia, con la tibieza espiritual que ustedes tienen. Me da náuseas. Me da náuseas. Un cristiano en una iglesia tibia es tibio para orar, es tibio para escudriñar las escrituras, es tibio para congregarse, es tibio para servir, no le interesa el compromiso. Esas son algunas características de un cristiano tibio. Puede haber muchas otras, y aquí pudiese pasar toda la tarde hablando de este tema. Y luego dice el Señor acá, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Pues evidentemente el Señor está haciendo una alusión a la economía de la ciudad. Era una ciudad próspera, era una ciudad que tenía un sistema bancario bueno, envidiable, imitable para la época. Era de cierto modo un centro financiero, ya lo dije hace un rato hablando de las características de esta ciudad. Por lo tanto, era común, era normal que los hermanos, que esta iglesia tuviese a lo mejor un buen templo, no le faltase nada al templo. La mayoría de los miembros de esta congregación quizás tenían un buen status quo económico, social, de la clase media, media alta. Quizás muy pocos pobres, a lo mejor eran comerciantes también. Era entendible porque era una ciudad que permitía todas estas oportunidades. Y Dios le dice aquí, soy rico, tengo todo lo que quiero. La iglesia se había acomodado a la cultura de la ciudad, y esto es uno de los problemas que ocurre hoy día. Los cristianos han salido a muchos lugares, me estoy refiriendo a los venezolanos, han salido a muchas ciudades del mundo y se han acomodado al sistema espiritual de la ciudad donde han llegado. Y los que están acá en el Perú no son la excepción. No son la excepción. Soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Estoy más ocupado en los quehaceres, en producir, y estoy cómodo. Estoy bien. Esa comodidad estaba haciendo de estorbo realmente a la iglesia. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. ¿Por qué? Porque no se estaba enfocando en el propósito de Dios para con esa iglesia en la Odisea, para con cada uno de estos creyentes acá. Y Dios le dice ahora, alegóricamente, eres pobre. Tú dices que eres rico, yo te digo que tú eres pobre, porque donde está vuestro tesoro, ahí está ¿qué? Vuestro corazón, dijo Jesús en los evangelios. ¿Dónde estaba el corazón de esta iglesia? El corazón de esta iglesia no estaba en las cosas del Señor. Ese es el problema. El corazón de esta iglesia no estaba en ser luz en medio de las tinieblas. El corazón de esta iglesia estaba donde estaba el corazón de los demás. No sé cuál sería el gentilicio de los que vivían en esta ciudad con ese nombre, la Odisea. A lo mejor se llamaban los laodiceanos, no sé. Está como complicado saber cuál era el gentilicio de estas personas que vivían en esta ciudad. Pero donde estaba el corazón de la mayoría, ¿en dónde estaba el corazón? ¿Dónde está el corazón del peruano promedio? Me estoy refiriendo al que no es cristiano. ¿Dónde está el corazón ahorita? En esta ciudad. Ahí está el corazón también de los cristianos que han venido a este hermoso país. Y eso es lo que pasa con la tibieza espiritual, que una de las consecuencias de la tibieza espiritual es que nos da una incorrecta percepción de nuestro estado espiritual. No, yo creo que yo estoy bien porque yo oro cuando me paro antes de ir a trabajar. Entre el trabajo pues me leo mis porciones de la Biblia. De vez en cuando le digo a un compañero ahí de una manera muy inteligente, lo evangelizo. Y bueno, como Dios sabe que aquí pues el horario es muy complicado para congregarse, pues no me da tiempo para ir a la congregación. Pero Dios conoce mi corazón. Así que yo estoy bien. Soy rico, lo tengo todo. Me estoy esforzando para tenerlo. Quiero aprovechar las oportunidades que la ciudad me da porque he perdido mucho tiempo sirviendo en la iglesia. Y necesito pues producir. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Que tu vida espiritual te está produciendo esa insatisfacción que muchos están sintiendo no es más que precisamente la tibieza que tienen encima
y realmente son unos miserables y son pobres. Ciego. ¿Por qué Dios le dice a la iglesia de la Odisea que están ciegos? Número uno, pues yo lo acabo de decir, la tibieza espiritual nos da una mala percepción de nuestra propia condición espiritual. Y número dos, acabo de decir que en la iglesia de la Odisea, la ciudad, laodicenses es el gentilicio de los que vivían acá, los laodicenses. La iglesia, los hermanos laodicenses, también tenían esta falsa percepción sobre sí mismos. Acabo de decir que en esta ciudad, ¿cómo fue que lo dije? A ver, había una famosa escuela de medicina que dentro de sus avances científicos había logrado crear un ungüento para curar enfermedades de los oídos y un colirio para las enfermedades de la vista. Era conocida por eso, así que la industria farmacéutica entre los laodicenses era buena. Y por eso Dios le dice a los de la Odisea, es que ustedes están ciegos. Fíjense cómo Dios entonces dice, ustedes se sienten orgullosos de estos avances que tienen en la ciudad, que les permite a algunos recuperar la visión, y ustedes son unos ciegos. Miren lo alegórico y lo curioso de esto. A lo mejor algunos hermanos de laodicenses quizás no lo sean, que estoy especulando, no lo tomen como doctrina, pero es posible por todo lo que yo acabo de decir. Quizás a lo mejor era accionista o tenía algún tipo de conocimiento, o trabajaba en la industria y conocía bien el tema del colirio para los ojos. Y Dios viene y le dice aquí, ustedes lo que están son unos ciegos. Ustedes se llenan la boca, ustedes se están esforzando, impulsan y promueven el colirio para los ojos, para que la gente vea, y ustedes son unos ciegos. Ahora usted entiende por qué Dios le dice ciego a esta gente. Estamos, por eso que a más de uno le cuesta ver el panorama con mayor claridad. Y a pesar de que andan haciendo cosas, se sienten como que tienen ceguera, como que no logran ver bien lo que tienen delante, por la ceguera espiritual. Eso es otra consecuencia de la tibieza. Esto es otra de las consecuencias de convivir con este cananeo, que produce ceguera espiritual en diferentes grados, en diferentes medidas. A mayor ceguera espiritual, mayor influencia y control tiene ese cananeo todavía. Esa es la verdad. ¿Qué nos continúa diciendo acá el Señor? Y estás desnudo. Acabo de decir que esta ciudad se caracteriza por ser una ciudad textilera que usaba el lino negro para crear manufacturas hermosas, y que Roma se vestía con esta ropa. O sea que la ropa era buena, la ropa era de buena calidad. No era mala ropa, porque si no, no creo que la hayan tomado para vestirse los altos funcionarios, la alta sociedad de Roma. O sea que la ropa era de excelencia, y que por lo tanto quizás otra vez alguno de estos hermanos era comerciante, a lo mejor trabajaba en esto, a lo mejor era proveedor del lino con lo que se producía, algo, quizás, es posible. Y Dios le dice, ustedes, los laodicenses, ustedes se llenan la boca diciendo que visten al mundo, que visten al imperio, y ustedes se visten bien por fuera, pero ustedes están desnudos delante de mi presencia. Ustedes están desnudos. Así que te aconsejo que de mí compres oro. ¿Por qué el oro? Porque Dios le acaba de decir que están pobres realmente, espiritualmente hablando. No tienen riqueza espiritual delante de Dios. Que compres oro, que compres santidad, que compres consagración, que compres compromiso por mi obra, que compres servicio. Un oro purificado por fuego. ¿Y entonces qué? Serás rico. Que compres fe, que la fe también se compara con el oro. Y la fe también es pasada por fuego. Compra también ropas blancas de mí. ¿Para qué? Para que deje la desnudez. Ustedes venden ropa de lino negro, pues yo te ofrezco ropa blanca, resplandeciente, santa, sin mancha ni arruga, hecha del mejor sastre celestial, a la medida, que te hermosea a ti y me glorifica a mí. Nuestras vestiduras glorifican a Dios. Lo que la gente ve en nosotros glorifica y honra a Dios. Compra también ropas blancas de mí. Así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Solamente la vestimenta que Dios nos ofrece nos permite tapar la desnudez por causa del pecado. Por eso que Dios vistió a Adán y a Eva. Así nos viste a nosotros, para tapar la desnudez.
para dignificar nuestro estado y que le glorifica a Él. Así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Ahora usted entiende mejor, y por eso le dije que Dios usaba las características de la ciudad donde se encontraba la iglesia para hablarle a esa iglesia. Ahora usted entiende mejor porque Dios le dice: compra ungüento para los ojos. Alegóricamente Dios está usando todos los elementos que la ciudad tenía para hablarle, para primero decirle cuál era la condición real delante de esa iglesia, y para usar esos mismos elementos para decirle lo que tienen que hacer. Tienen que comprar ungüento para los ojos. ¿Cuál es el ungüento de los otros? Para que así puedas ver. El ungüento es la santa palabra de Dios, porque ella ilumina nuestra alma, es lumbrera nuestro caminar, nos permite ver con claridad y correctamente las cosas. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Yo le decía ayer a una persona con la que estábamos compartiendo que la señal del amor de Dios sobre alguien y que Dios considera a alguien hijo realmente no es la bendición material, sino es la disciplina y la corrección. Porque Dios no disciplina a los hijos del diablo, eso es responsabilidad del diablo, pero como el diablo es un mal padre, Él no los disciplina. Pero Dios sí es un padre responsable y fiel con sus hijos, y a todos y a cada uno los corrige y los disciplina. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí con esta iglesia. Le está trayendo corrección y disciplina de una manera bastante dura, a lo mejor quizás sí, fuerte, pero necesaria. Porque Dios necesita sacudir a esta iglesia y quitarle el status quo, la comodidad que tiene, y que puedan sacar la tibieza, puedan realmente expulsar a este cananeo que le está afectando su vida. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Este es otro problema con este cananeo de la tibieza, que el creyente entra en un estado de indiferencia en la que le da igual todo. Le da igual todo. No le indigna la falsa doctrina, por ejemplo. No le causa ni siquiera compasión saber de algún hermano que esté pasando por una situación difícil o complicada y que a lo mejor lo conoce de años. Está bien, fulanito está pasando tal cosa. Lo toman como algo tan ligero. No le causa satisfacción escuchar testimonios donde Dios se glorifica, por ejemplo. O sea, hay un estado de indiferencia tal que es indiferente tanto para las cosas buenas como para las cosas malas, para las cosas positivas como para las cosas negativas. O sea, en un estado tal, literal, como lo dice acá, que Dios dice: no, es que este estado a mí me dan ganas de vomitar. Así como a ustedes les da ganas de vomitar cuando se beben el agua tibia, a mí me da ganas de vomitar este estado. Son unos tibios. Les es indiferente recordar los votos de servicio que hicieron hace años a lo mejor, y que a lo mejor por un tiempo lo estuvieron cumpliendo y que por diferentes circunstancias, porque ahora están fuera del país y es otro contexto, entre comillas, porque esa es la excusa. Entonces aquí pues hay que meter el pecho a la situación. Eso no importa, esos votos que yo hice con el Señor, o sea, no importa. Dios comprende y entiende. Dios conoce mi corazón. Sí, precisamente como Dios conoce el corazón de la iglesia, es que manda este tipo de mensajes, precisamente porque Dios conoce el corazón. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Este versículo se ha usado mucho para evangelizar, pero realmente está mal enfocado, porque este mensaje no se lo está dando Dios a un pueblo impío, no lo está usando el apóstol Juan para predicarle a gente que no conoce el evangelio. Se lo está dando a una gente que ya conoce el cristianismo, porque ya está una iglesia en una ciudad establecida, que tiene tiempo. Y entonces el oír la voz de Dios es un llamado diligente, como lo dice más arriba, a escuchar y a responder satisfactoriamente a ese mensaje. ¿Y qué es lo que quiere Jesús con esta iglesia? Restaurar la comunión íntima que se había perdido. Por eso es que cuando dice yo entraré y cenaremos juntos, está hablando de esa intimidad. ¿Cuántas veces usted encuentra en la Biblia que Dios comió de una manera íntima con alguien? Le voy a decir solamente dos momentos. Cuando Dios fue a visitar a Abraham, que comió con él en la carpa, y Abraham le hizo una comida. Y el otro momento, por ejemplo, cuando Jesús comió con Lázaro, su amigo. No todo el mundo tiene ese privilegio. ¿Por qué? Porque había una intimidad, una relación.
Y esta iglesia había perdido ese nivel de relación. Se había conformado con una relación superficial y hasta falsa hasta cierto punto. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a la iglesia, para Dios, para la Biblia. Escuchar es prestar atención para diligentemente actuar. Eso es escuchar según la Biblia. Ahora le voy a leer la versión TLA de este pasaje. Y como ya se lo expliqué, ya le di muchos tips, simplemente hoy quiero que usted preste atención a cómo lo dice esta versión. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, yo soy el Amén, y me llamo así porque enseño la verdad acerca de Dios y nunca miento. Por medio de mí, Dios creó todas las cosas. Escucha bien lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada. Pero no te das cuenta de que eres un pobre ciego, desdichado y miserable, y que estás desnudo. Por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico, porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy para que te cubras con ella, y las gotas medicinales para tus ojos. Solo así podrás ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Por eso vuélvete a Dios y obedécelo completamente. Yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, reinarán conmigo. Así como yo he triunfado y ahora reino con mi Padre. Si tienes oídos, pon atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Muy buena esta traducción como lo indica. Así que, amada iglesia, el llamado es hacerle frente. Y si usted ha logrado identificar estas características en su vida, es quizás porque este cananeo en mayor o menor proporción está todavía afectando y controlando alguna área de tu vida y que te impide entonces actuar conforme a lo que Dios quiere. Pero hay que hacerle frente a este cananeo que, como ya lo dije al principio, sé que es el más común y el más popular, porque bastante se habla de esto, pero muy poco con los detalles y de la manera en la que Dios se lo está dando a esta iglesia, porque así Él lo ha querido. Así que vamos a orar, póngase sobre sus pies y vamos a ahora con este conocimiento de causa en la que usted es mucho más consciente de esta verdad espiritual. Tenemos que entender entonces que nuestros enemigos van a buscar, con la determinación que tienen, de convivir y de quedarse en medio de nosotros. Pero nosotros tenemos que tomar lo necesario, como se lo dijo Dios aquí a la iglesia de la Odisea, para que este estado desaparezca, para que este estado sea quitado de nosotros. Un dato no menor, pero se lo aporto para enriquecerlo a usted. La iglesia de Colosenses quedaba a 15 kilómetros de la ciudad de la Odisea. Así que la carta de Colosenses, la iglesia de Colosas, estaba cerca de la iglesia de la Odisea. Vamos a orar entonces, que podamos tener la determinación necesaria para combatir, que si usted ha identificado que le faltan fuerzas, si usted ha notado a lo mejor que le falta claridad, es porque quizá pues este cananeo está haciendo de las suyas en mayor o menor medida, y entonces la ceguera está allí. O si quizás el Espíritu Santo ha usado este mensaje para ministrar a tu vida y que tú logres mirar, observar dónde puedes tener grados de indiferencia y de tibieza en la devoción que le tienes al Señor, pues es prudente entonces, como lo dice acá, que si usted tiene oídos para oír, escuche lo que el Espíritu dice de la iglesia y
actúe contra este cananeo. Amén. Así que, Señor, en el nombre de Jesús yo te bendigo y te glorifico junto con la iglesia, con el resto de mis hermanos, porque tú nos sigues instruyendo con la verdad de tu palabra, nos haces conscientes de principios y de verdades eternos, Señor, que encontramos, Señor, ya establecidos a través, Señor, de las Escrituras, para que podamos actuar diligentemente, Señor, según tu consejo, según tu guianza en el Espíritu Santo, Padre, para que así te podamos agradar, para que así podamos crecer a una experiencia viva de gozo, de plenitud en la fe, en la salvación, en el Evangelio que profesamos y que vivimos para ti, Señor. Padre, ayuda a tu pueblo a no amoldarse a la ciudad, al sistema que no se detenga, hasta tal punto que esto pueda estar afectando la devoción que tienen hacia ti. Y que de esta manera, Señor, realmente podamos vivir consagrados como el pueblo tuyo que somos, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Bendícelos, que no les falte nada, Señor. Prospérales en su caminar, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.